Pasó la ola polar, la verdad es que la temperatura nos está dando un alivio, un respiro, sin embargo, las lluvias no llegan y eso genera preocupación, un déficit hídrico que se estira, que se hace sentir en la provincia de Santa Fe. Es lo que dicen básicamente los productores cuando uno los consulta, pero lo que queremos saber es cuál es el análisis que tienen, digamos, los especialistas, ¿no? Con una mirada mucho más amplia, mucho más abarcativa. Por eso estamos en comunicación con el director de Sistemas de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que es el ingeniero Rubén Walter. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buenas tardes, muy buenos días y mediodía, perdón. Y acá estamos recorriendo un poco parte del campo y viendo y evaluando qué es lo que está ocurriendo. Claro, contame, porque te vemos adentro de un vehículo. En taxi no andás. Andás por el interior de la provincia. ¿Por dónde? Contanos dónde estás y qué es lo que están viendo ahora. Sí, estamos recorriendo en particular el centro sur del departamento Castellanos. Estamos en los distritos de Rafaela, Susana, Clusella, Santa Clara de Zaguer y viendo un poco toda la respuesta que va teniendo, en este caso, la evaluación del trigo en su implantación y cómo viene los futuros pronósticos, si se cumplen o no se cumplen, cómo viene esa demanda de agua útil en el perfil de suelo y cómo están respondiendo los cultivares en las distintas zonas, distintas áreas, después de esta secuencia de heladas y un periodo de ausencia de precipitaciones, como es lo que está dando en gran parte de la provincia de Santa Fe, en el cual desde el 22, 23 de mayo, que fue el último montos pluviométricos que hemos registrado, unos 15, 20 milímetros en el centro y en la parte norte, no así en la parte oeste que tuvo un mayor milimetraje, y de ahí en adelante no hemos tenido precipitaciones, se ha avanzado con el proceso de siembra de trigo y estos últimos días está paralizada la siembra porque justamente los primeros centímetros de suelo, es decir, la cama de siembra está seca y bueno, es alto el riesgo de hacer el proceso de implantación. Rubén, a ver, ¿qué es lo que está sembrado ahora? Algo nos contabas del estado, ¿no? ¿Y cuánto, por ejemplo, se necesitaría de agua? ¿Cuánto tendría que llover para que mejore esa situación? Comenzó la campaña de cosecha fina con un perfil de suelo bien provisto de agua, casi 180, 210 milímetros, con humedad en la cama de siembra y no hubo inconvenientes. Por eso se pudo avanzar casi llegando casi 2 meses, un poquito menos, 45 días, con una buena implantación de que es el mayor cantidad de hectáreas que se siembra en lo que es la provincia de Santa Fe, el caso del trigo. Se avanzó bien en los departamentos del sur y el centro, en particular toda el área que nosotros monitoreamos, el departamento de San Martín, San Jerónimo, se llegó a cumplimentar ese proceso. A medida que nos íbamos hacia el norte, fue disminuyendo ese avance o ese ritmo de siembra y nos está quedando casi un 10% de la intención de siembra que tenía al comienzo del ciclo, para establecer un poco el cultivo en sí. Situación en la cual, de acuerdo a los pronósticos, esperemos que se cumplan, se estaría llevando a cabo en los próximos 5 o 10 días, es decir, donde está cerrando la ventana óptima de siembra. Lo que ocurre es que al no registrarse esas precipitaciones o montos pluviométricos muy pocos, es decir, 2, 3 milímetros, va a ser difícil que se llegue a esa implantación y a esa superficie de implantación. Sí, te iba a preguntar justo eso, ¿qué pasa si no se están dando si no se dan los pronósticos, digamos, si no se cumplen? Si no se cumplen los pronósticos, no llegaríamos a cubrir la superficie o la intención de siembra que se tenía con respecto al tema de trigo. En particular, y las zonas y los departamentos donde no se llegaría a cumplimentar es la parte norte de Castellanos, las colonias y 9 de Julio, General Obligado, parte de Vera, porque es de donde se notó esta ausencia de humedad en el perfil de suelo y quedó paralizado y no llegó a cumplimentarse, lo cual hace que estaríamos evaluando si estamos llegando a la misma hectareaje o a la misma cantidad de hectáreas sembrada que el año pasado,
o tendríamos alguna merma, algún porcentaje, un 3-4% menos a lo que se llegó el año pasado. Y sí, habría que seguir monitoreando, al no cumplimentarse estas precipitaciones, es como nos prepara para el inicio de la campaña de cosecha gruesa, que estamos a semanas de la misma, es decir, comenzando con el girasol en comienzo de agosto. ¿Qué pasa si vuelven las heladas? En el caso particular de las heladas, el cultivo de trigo no sufrió o no experimentó algún indicador de mayor impacto, sí en alguna parte, en algunos sectores, o en el caso de alguna muerte o impacto en hojas. Lo que ocurrió en este periodo, justamente que es lo que desarrolla el trigo, es el sistema radicular, un buen anclaje, para luego entrar en la etapa de macollaje, que es la que justamente es donde va a desarrollar todo su potencial genético. Y sí, ahí si tendríamos helada o en periodo de floración, que ya estamos hablando en septiembre, ahí estaría implicando directamente un impacto sobre la producción final y, bueno, a futuro se vería qué consecuencias. Pero en esta etapa no es tan maligno, o de efectos negativos, mejor dicho, en el caso de cultivo de trigo. Sí, cuando se extiende ya en fin de invierno, comienzo de primavera, y cuando ya tenemos un desarrollo importante o vegetativo y empiezan las etapas de reproducción, en el caso del trigo, o inicio de los cultivos de cosecha gruesa, que son particularmente primavera-verano, y sí, ahí se ven los efectos, ¿no? La última breve, ya te despedimos. Acá en Santa Fe, según los registros, digamos, el lugar en donde se fue midiendo, el total de agua caída no superó los 20 o 30 milímetros. Eso en el campo no mojaría la tierra, ¿no es cierto? Es lo mínimo para poder tener o pasar esta situación, digamos, porque justamente a profundidad, es decir, a 40, 50 tenemos reserva de agua todavía. Es decir, la cuestión es ir reponiendo lo que se consumió el cultivo en esta etapa, o este ambiente seco que nos dio las heladas o lo que nos dio estos 15, 20 días fríos, reponer esa humedad que no están en los primeros centímetros. Y no quedar muy desprovistos o no quedar con buena disponibilidad para lo que va a ser agosto-septiembre, porque ahí sí estaríamos comenzando una cosecha gruesa con algunas limitantes. Es decir, si no tenemos el perfil bien provisto y no tenemos reposición, es decir, que no nos vuelva a llover, comenzamos a evaluar, porque se nos presentan dos temas. Uno es el hecho de que se nos alargan las horas o el día, y otra es las temperaturas empiezan justamente a hacer su efecto. Entonces ya ahí el manejo de agua hay que tener cuidados y tener muy en cuenta las ventanas óptimas de futuras siembras, por el hecho de que si no vamos a tener una muy buena disponibilidad de agua a través de la lluvia, o como se anuncia alguna situación niña, vamos a tener alguna consecuencia. Claro. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por estos minutos, por detenerte, por explicarnos todo esto, hablar con el Noti de la gente, y te dejamos seguir tu trabajo invocando el agua, invocando la lluvia también, ¿no? Por el interior de la provincia. Sí. Bueno, quería agradecerlos a ustedes y, bueno, disculpe, pero justamente estamos en pleno campo. Por favor. Y simplemente mencionarle que lo que se registró en las precipitaciones fue los departamentos en el centro, es decir, el departamento de Las Colonias, el distrito Esperanza, hacia Santa Fe o la capital, y el resto tuvo muy pequeña, no llegó a cubrir 1 milímetro. Entonces es como se dice acá, se la vio pasar y esperemos que pase otra, digamos, ¿no? Bueno. Por eso esperemos que se cumplan los pronósticos y, bueno, a disposición cuando ustedes lo desean. Pero ojalá que sí. Muchas gracias, Rubén, muy amable por esta chapita para el final. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes.